Pablo dice que es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿sí? O sea que hay un camino para andar y es un hasta. Ese camino es hasta que lleguemos a la fe. Pero fíjese que es lo que miramos en la semana pasada, que no es fe en el Hijo. Ese es el primer paso. Tenemos que tener fe en Jesús, porque Jesús es el único camino al Padre. Si nosotros no tenemos fe en Jesús, nuestro camino no nos va a llevar al Padre. Nuestra fe tiene que estar enfocada en Jesús. Dice la Escritura, no hay otro camino sino Él. Entonces nosotros tenemos una fe en Él, ¿sí? En Jesús, pero la Escritura acá nos muestra que en unidad, ¿sí? Como iglesia, en unidad tenemos que alcanzar algo, y es la fe del Hijo, la fe que tuvo Él, no la fe en Él. Ya la fe en Él la hemos alcanzado, la mayoría. Necesitamos alcanzar a más personas que tengan fe en Él, para que después en unidad necesitamos alcanzar la fe de Él, la que Él tuvo. Pero no solo la fe que Él tuvo, sino que fíjese que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿sí? Entonces también se trata de no solamente conocer al Hijo de Dios, sino tener el conocimiento que Él tuvo. Alcanzar eso para alcanzar su medida, para alcanzar la plenitud que Él tuvo, necesitamos tener su conocimiento. Y esto es en unidad, esto no lo puedo hacer solo, tengo que hacerlo en la unidad. Entonces, para que nosotros alcancemos, así como miramos la fe la semana pasada, alcanzar el conocimiento en la unidad, vamos a tener que hacer un tipo de ejercicio, porque esto fácil no ha de ser, ¿sí? Estamos hablando que la unidad de la iglesia no son estas 4 paredes, la iglesia estamos hablando de algo que está en el mundo entero, ¿sí? Entonces fácil la cosa no ha de ser, pero en el Señor todo lo que es difícil o imposible para los hombres, por eso hay que hacerlo a la manera de Él. Uno dice, pero eso es imposible, que todos lleguemos a creer lo mismo y conocer lo mismo. Para el hombre es imposible. Pero si lo dejamos que Dios obre, sin lugar a dudas será posible. La idea es que si nosotros lo alcanzamos, los beneficios y el favor que nosotros tenemos es increíble, ¿sí? Necesitamos alcanzar ese conocimiento. Entonces vamos a necesitar lograr hacer un tipo de ejercicio para poder lograr estas cosas. Vamos a mirar lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Acompáñenme a las Escrituras para que ya no solo creamos en Jesús, no se conformen en creer en Jesús, porque la idea del Señor es que nosotros crezcamos en la fe hasta alcanzar la fe de Jesús y el conocimiento, ¿sí? No se quede ni en la fe ni en el conocimiento, necesitamos crecer. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis, subráyeme eso, que habléis todo, una misma cosa, y que no haya entre vosotros división, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Póngalo todo. Y en un mismo parecer. Fíjese entonces la unidad a la cual el Señor nos pretende llevar. Unidos en una misma mente y un mismo parecer. Fíjese que las iglesias, por más que seamos evangélicas, muchas veces no hablamos las mismas cosas, ¿sí? Y esto no está apañado por las Escrituras. Les dice, os ruego, hermanos, que habléis una misma cosa, que no haya divisiones entre vosotros en lo que creen, en lo que dicen, en el conocimiento que tienen. No tiene que haber división. Antes de la venida del Señor nosotros tenemos que lograr una misma cosa, tenemos que ir a por ella. Una misma cosa, no me subraye todo porque quiero que se concentre en algunas cosas. Subráyeme solamente la palabra habléis y la palabra parecer. Necesitamos tener una misma forma de hablar, ¿sí? Que hablemos las mismas cosas, no que repitamos las mismas cosas, sino que hablemos con un mismo
parecer. Sí, con una misma mente, teniendo una misma mente y teniendo un mismo parecer. Tenemos que esforzarnos a ir a por eso. El asunto de que Dios tiene un plan para que nosotros lo logremos y necesitamos ejercitarnos en ello. Me gustaría que me pusiera el estrón en la palabra un mismo parecer. ¿Sí? Un mismo parecer. Necesitamos hablar lo mismo y tener un mismo parecer. Vio que nosotros, y a mí me parece que las cosas son así. Claro, si nos damos a que nosotros hablemos lo que nos parece, no vamos a llegar ni a ponernos de acuerdo nunca. Cada uno hablará de lo que bien le parece, ¿sí? No de lo malo, pero sí de lo que bien le parece. Pero me gusta la palabra parecer en el original, porque fíjese que en la palabra parecer encontramos no. Ahí está. No quiere cogerlo, vale. Entonces este mismo parecer, que es un mismo conocimiento, una misma opinión, una misma resolución, es un mismo propósito, es un mismo querer, es un mismo consejo, un mismo consentimiento, una misma decisión y un mismo juicio. Tiene que haber un mismo juicio en nosotros. Vio que nosotros juzgamos las cosas según nos parece. Nosotros tenemos que lograr tener el pensamiento de Dios. La semana pasada decíamos que el Señor decía, vuestros pensamientos no son los míos. Será muy bonito y tú estarás muy contento con tus pensamientos, pero no son los míos. Tu juicio no es mi juicio. Tu forma de pensar no es la mía. Y no solo eso, tus caminos no son mis caminos. Entonces, si queremos más de Dios y queremos el favor de Dios, vamos a necesitar apelar a hacer las cosas como Él quiere, ¿sí? Y esto lograrlo en unidad, ¿sí? Un mismo parecer para que podamos hablar las mismas cosas, ¿sí? Usted sabe que el propósito del Señor, como salimos ahí de Efesios, que tengamos una misma fe y un conocimiento, es para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiere que lo volvamos a poner para que lo veamos? Vamos a ponerlo de nuevo. Si nosotros no tenemos un mismo conocimiento, no hablamos lo mismo, ¿sí? No tenemos un mismo parecer, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, que es un varón perfecto, la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, pero lo decía el verso anterior entonces. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, ¿sí? Fíjese que si nosotros no logramos estos mismos hablares, nuestros mismos pareceres, no podemos edificar lo que Dios pretende edificar. Él quiere edificar algo y eso es a beneficio de más cosas, porque si yo soy edificada podré ayudar a edificar a otros. Fíjese que vamos a leer Filipenses 3:16, algo que necesitamos lograrlo. Nosotros estamos muy enfrascados en nuestros propios problemas, en nuestras propias necesidades, y el Señor nos quiere enseñar de qué manera, no que vamos a salir de nuestros problemas, sino cómo llevarlos a cabo, ¿sí? Cómo enfocarnos, cómo tratar de solucionarlo y todo lo demás. Y tiene que ver con que primero tiene que arreglar ciertos pensamientos en nosotros, ¿sí? Fíjese que algo que Él quiere hacer. Sígame acá. Dice Filipenses 3:16, dice, pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa, ¿sí? El sentir una misma cosa, por lo menos hasta donde hemos llegado. La idea del Señor es que lleguemos hasta la plenitud de Cristo, en la fe y el conocimiento. Pero hasta donde hemos llegado, no hemos llegado a la plenitud de la fe ni a la plenitud del conocimiento, pero hasta donde hemos llegado, hasta donde hemos alcanzado, necesitamos un mismo
¿Qué dice? Quiero que usted lo lea. Sintamos una misma cosa. En otras palabras, un mismo sentir. ¿Sí? Fíjese entonces que ya no es solamente hablar las mismas cosas, ¿sí? Ya no solo se trataba entonces de poder, ¿cómo era la otra palabra que estuvimos mirando? El mismo parecer, ¿sí? Ya no es hablar lo mismo, un mismo parecer, sino un mismo sentir. Necesitamos lograr eso, ¿sí? Lograr eso porque eso estuvo en Cristo Jesús. Le pregunto, ¿a Jesús lo avasalló el problema mundial? No. Él dijo, en el mundo hallaréis aflicción, pero no os preocupéis porque yo lo vencí. ¿Sí? Él venció la problemática mundial. Lo que necesitamos saber cómo es que Él avasalló con todo eso, cómo Él enfrentó la problemática. Mientras que nosotros tenemos un problemita así y ya nos desmoronamos. ¿Sí? Eso quiere decir que necesitamos crecer un poco más en nuestra fe y en nuestro conocimiento. Pero esto hay algo que necesitamos hacerlo y es hacerlo en unidad. Ese es el problema, que esto no es individual, es en unidad. ¿Sí? Entonces quiero que vayamos a mirar Hebreos 5:13 para que usted entienda cuál es el plan, cuál es el diseño de Dios. De que yo no puedo encontrar cosas individuales, que las cosas yo las voy a encontrar cuando logre la intención de Dios. Vamos a leer el 13 y 14. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, diga por el uso, tienen los sentidos ejercitados. ¿Sí? Por el uso tienen los sentidos ejercitados. Por eso yo lo quiero llevar a un ejercicio, para que usted por el uso de esos ejercicios podamos alcanzar lo que Dios quiere, para que ya no seamos niños, ¿sí? Póngame el 13. Para que ya no seamos niños, Efesios diría niños llevados por todo viento de doctrina, sino que también dice que no seamos inexpertos en la palabra. Cuando nosotros somos niños, cuando solamente tomamos leche, dice la Escritura, una leche espiritual no adulterada. La palabra tiene una lechita espiritual no adulterada para los niños, ¿sí? Pero uno es inexperto en la palabra de justicia. A eso nos quiere llevar el Señor para que crezcamos, para que ya no seamos niños y que podamos crecer. Pero para eso hay que hacer un ejercicio, ¿sí? Hay que hacer un ejercicio, como dice ahí, para estar ejercitados en la palabra de la verdad, ¿sí? Quiere decir que la primera leche espiritual, por más que no esté adulterada, no es toda la verdad. Necesitamos ir a aquella palabra de verdad y de justicia, pero para esto hay que hacer un ejercicio. Entonces yo quiero llevarlo a que podamos hacer ese ejercicio. Necesitamos hacer ese ejercicio porque nos va a favorecer para un montón de cosas. Vamos a irnos a Sofonías 2:1. Una de las cosas que nos favorece el de estar ejercitados en la palabra de justicia, y no solamente tomar una lechita espiritual todos los días, porque tiene que haber un momento donde tenemos que crecer, y ya vamos a ver en cuánto nos favorece ese crecimiento a través de este ejercicio que vamos a hacer. Nos va a favorecer porque decíamos nos va a enseñar a enfrentar cosas que hoy no podemos enfrentar. Usted sabe que los niños no saben enfrentar situaciones y problemas, y aquello que para el niño se le hace un mundo, el mayor sabe superarlo, sabe manejarlo, ¿sí? Tiene una conciencia para hacerlo. Lo que vamos a ver cómo se hace justamente esto. Una de las cosas que nos ayuda la palabra de verdad es que nos ayuda a entender las figuras
¿sí? Vamos a ver figuras en las Escrituras que a veces no las interpretamos. Cuando nosotros solamente tenemos la leche, que es para los niños, leche espiritual, no adulterada, no conocemos lo que hay detrás de las figuras, hay códigos detrás de las figuras bíblicas, hay un montón de símbolos y eso se nos escapa y ahí hay un mensaje de Dios. Las cosas no están escritas por estar, las figuras no están por estar, sino para que en algún momento las sepamos. En algún momento tenemos que saberla, en algún momento llega la hora para que la sepamos. Y yo creo que es la hora. Sofonías 2.1 nos dice algo. Nos muestra cómo vamos a comenzar a ver cómo es el ejercicio de tener un mismo conocimiento para poder hablar lo mismo, sentir una misma cosa, ¿sí? Sofonías nos dice algo. Fíjese cómo dice el versículo 1. ¿Cómo dice? Congregaos y meditad. ¿Sí? Congregaos y meditad. Quiero que me ponga el Strong, porque aquello que nosotros tenemos traducido al español, en el hebreo en este caso, son palabras hebreas, tienen otro significado. Entonces yo quiero que la miremos. Fíjese, congregaos, no me lo ponga, congregaos es la letra, que ahora vamos a ir a la palabra, fíjese, H7197, ¿sí? Y la palabra meditar, la misma, póngala. Es la palabra kasash, ¿sí? Que significa congregarse, meditar, recoger, ¿sí? Y un montón de cosas más allí, ¿sí? Pero lo que el Señor nos quiere mostrar es que necesitamos congregarnos y meditar. Pero para el Señor es la misma palabra, ¿sí? Quítelo y póngala de abajo. Es la misma. En otras palabras, nosotros nos congregamos para lo que bien nos parece. Es más, lo dice el apóstol Pablo, yo para no ir a tantos versículos, pero el apóstol Pablo dice, ustedes se congregan no para lo mejor, ¿sí? A veces nos congregamos para lo que bien nos parece, cada uno tiene una intención por lo que viene a congregarse, pero Dios tiene otra intención. Fíjese que para Dios la intención de congregarse es la misma que meditar y congregarse para Dios es lo mismo. En otras palabras, nos congrega para meditar, ¿sí? Entonces fíjese, uno podría decir, bueno, ¿qué? Entonces no nos congrega para que le cantemos, para que... Sí, usemos todas las cosas que se nos vienen a la cabeza a la hora de congregarnos, de cómo le vamos a ir a alabar y cómo le vamos a bendecir y cómo vamos a darle gloria. Pero hay algo que Él tiene en su mente, que nosotros meditemos. Congregaos y meditad. ¿Por qué? Vamos a ver la última palabra. Fíjese que dice, oh nación sin pudor, no la ponga. Para nosotros sin pudor sería... Dígame, a ver, ayúdeme usted con esto. ¿Sin pudor sería sin vergüenza? No, sin vergüenza. Sin vergüenza. Sin pudor sería para nosotros sin vergüenza, sin que no nos importa, podría ser. ¿Qué más usted interpretaría por sin pudor? Sin prejuicio, sin valor. Bueno, fíjese todo lo que se nos ocurriría a nosotros. Vamos a ir a ver el origen de la palabra y ver cuál es la intención de Dios de por qué escribió congregaos y meditad nación sin pudor. ¿Qué es lo que no tenía esta nación? Póngalo, esta palabra. Fíjese, sin afecto, sin anhelos y sin deseos. La primera, propiamente palidecer. Segunda, también temer, o sea, sin temor. Fíjese entonces que nos dice congregaos y meditad nación sin temor. Si nos dice nación sin temor, ¿qué nos estaría diciendo? Sin el principio de la sabiduría, ya desde el banco. Porque el principio de la sabiduría, si no tengo temor, no tengo sabiduría. Ni siquiera el principio, porque por lo menos tuviera el principio. De hecho, me está diciendo, si no meditas, no vas a tener principio de la sabiduría. Pero tampoco no tengo ni los afectos que Dios quiere que yo tenga, ¿sí? Porque necesitamos lograr un mismo sentir. Un mismo sentir.
No el que yo tengo ni el que usted tiene, un mismo, el de Jesús, el del Señor Jesús, un mismo afecto, un mismo anhelo y un mismo deseo. Fíjese que a veces nuestros anhelos y nuestros deseos son distintos a los que Él pretende, son distintos a los suyos. A veces incluso hasta perdemos los anhelos y los deseos. Si nosotros no nos congregamos para meditar, estamos perdiendo a veces los anhelos que Él tiene para con nosotros, los deseos de por qué Él nos mandó a la tierra a cumplir un propósito, los estamos perdiendo por no meditar. ¿Sí? A veces hasta perdemos los anhelos de vivir directamente. Fíjese lo terrible que es no meditar o no congregarnos para meditar. Por eso no se pierda de meditar desde hoy en adelante. Acuérdese que usted viene para muchas cosas. Dentro de todas esas cosas para las que hemos venido, necesito meditar. Necesito saber cuál es el plan y el diseño de Dios para mi vida, ¿sí? El meditar va a ser importante para no perder los anhelos y los deseos que Dios tiene para conmigo. Vamos a ir al Salmo 16:7. Ahora le comienzo a mostrar el ejercicio que tenemos que hacer. Dijimos que tenemos que ejercitarnos para ir a una palabra de justicia y este es el ejercicio que tenemos que hacer. Nos congregamos y tengo que meditar en lo que me están diciendo. No lo pase por alto. No lo pase por alto. Todo depende de cómo meditamos en lo que Dios me dice. Si salimos de ahí para afuera o acá adentro, yo estoy pensando en otra cosa, ya me perdí el día de congregarme. Ya me perdí el día de meditar, ya me perdí el día que Dios quería hablarme. Me perdí el día. Pero ¿qué hago después de haber meditado acá? Vamos a leerlo. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Siempre los consejos de Dios son para bien, nunca serán para mal. Tengo que bendecirlo a Él por los consejos. Y dice, aún en las noches, ¿me enseña quién? Mi conciencia. Fíjese que después que viene el consejo de Dios, ¿quién viene a aconsejarme después? Mi conciencia. A mi conciencia no la puedo acallar con nada. El único que la puede acallar es el Señor. ¿Sí? O yo me aconsejo sola o dejo que el consejo de Dios supere los míos. Esto dependerá si yo le doy más crédito al consejo de Dios o a mi propio consejo. ¿Serán malos los consejos de Dios? No, dice el salmista, bendeciré a Jehová, quiere decir que los consejos le eran lo mejor para él. Pero nosotros nos dejamos llevar más por nuestros consejos y tiene que ver que no hacemos este trabajo o este ejercicio. Este ejercicio tengo que hacerlo. Jehová me aconseja y en las noches me enseña mi conciencia, pero mi conciencia lo que está haciendo es meditando en lo que Él dijo. Tengo que meditar en el consejo de Él. Es un ejercicio que necesitamos hacerlo, el meditar. Congregaos y meditar, porque es lo que el Señor pretende en unidad. Cuando nos congrega, ¿para qué nos congrega? Para meditar, pero congregarnos no es juntarnos. Entonces fíjese el trabajo que Él quiere hacer. No nos junta para cualquier cosa, nos junta para que tengamos una misma meditación. Quiere lograr lo mismo. Quiere lograr lo mismo. El asunto que yo salgo de acá y mientras Él quiere hacer la misma cosa, yo puedo desvirtuarla cuando salgo de acá, ya que mi conciencia sigue trabajando. O me aconseja mi conciencia o me aconseja el Señor cuando yo guardé su consejo y medito en su consejo. ¿Sí? Tenemos que aprender a meditar en el consejo del Señor. De noche me enseña mi conciencia. Hablar de las noches no es precisamente que yo espere a la parte nocturna del día. Por eso le decía que es necesario aprender figuras. Cuando se habla de la noche, no, en las escrituras pasa a ser una figura también. Si bien en las noches a veces
nosotros cuando meditamos, cuando nos acostamos, ¿vio? Hablar de la noche también es hablar del tiempo de oscuridad, cuando nosotros no tenemos claridad. El apóstol Pablo dice, nosotros no somos de la noche, somos del día. ¿Qué quiere decir él? ¿Que no duerme? ¿Que no se le hace nunca la noche? No, él habla de la noche y del día, porque dice, nosotros tenemos claridad, somos del día. Tenemos la luz de Dios, sabemos qué hacemos, sabemos a dónde vamos, ¿sí? Eso es tener claridad, ser del día. Entonces, ser de la noche es no tener claridad de todas las cosas. Cuando yo no tengo claridad de todas las cosas, lo que más me conviene en esas noches es meditar en mi conciencia lo que Jehová me enseña. Jehová sabe todas las cosas. Jehová es eterno y sabe las cosas del principio y al final. ¿Yo las sé? No. Si yo no las sé, ¿cómo no me voy a dejar aconsejar por Él? Si yo todavía no tengo toda la luz. Si yo todavía estoy viviendo como de noche, por no tener toda la claridad. Entonces, con más razón, me tengo que dejar aconsejar por Él, descansar en Él, ¿sí? Quiero que miremos otras. Vamos a buscar el 4.4, Salmo 4.4. La noche sería no tener toda la claridad. Y acá vemos una cama donde nosotros, si vamos con un entendimiento humano, nosotros decimos, bueno, en la noche y en mi cama, ¿sí? Y es bueno también pensarlo porque es el momento donde uno por ahí medita. Algunos, otros ponen la cabeza en la cama y se duermen ahí nomás. Pero a lo mejor usted llega a la cama y medita. El asunto en qué medita. ¿Qué se nos viene a nuestros pensamientos? Yo creo que la mayoría de las veces se nos vienen un montón de cosas que nos apabullan y a veces ni nos dejan dormir. Ni nos dejan dormir. Fíjese, pero yo quiero que usted aprenda también a tener esa palabra de justicia de la cual habla el apóstol Pablo, donde comienzan a cobrar otro entendimiento las figuras. Recién decíamos que la noche es figura de no tener toda la claridad. La cama también es figura de, ¿sí? Si bien vamos a ver las dos cosas para que usted tampoco llegue a la cama literal de noche y se le venga todo ese montón de pensamientos que lo aplastan y no lo dejan dormir. Fíjese, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Y callad. ¿Para qué? Tengo que callar mi conciencia para darle lugar a la meditación de lo que Dios ha dicho. Todas las veces que usted no puede dormir es porque le da lugar a sus pensamientos, a su conciencia y no al consejo de Dios. ¿Le creemos a Dios? ¿Por qué le damos tanto lugar no a su consejo y más a nuestra propia meditación? Hermano, eso no nos deja dormir, eso no nos deja descansar. La cama es para descansar. Si yo voy a la cama y se me vienen el montón de pensamientos, ¿para qué me sirvió de que antes me había hablado el Señor? ¿Para qué me habla antes el Señor? Meditemos en lo que nos habla. A mí me maravilla, hermanos, porque muchas veces pasa de que de acá hemos enseñado algo y lo hemos enseñado por la Escritura, o sea que no ha sido mi pensamiento, sino el pensamiento de Él. Terminamos acá y que alguien me diga, pastora, le quiero hacer una pregunta, y la pregunta estaba contestada en la prédica que nosotros hemos dado. Me quedo asombrada porque digo, pero si eso que me están preguntando, si hubieran meditado, ¿sí?, en la prédica, en la prédica estaba contestada la pregunta. Eso quiere decir que muchas veces no meditamos. No meditamos en lo que me están hablando durante estoy en la congregación. Pero ¿y después cuando me voy a casa? Tampoco medito en ello. Me vienen todos los problemas y me apabullan y me hacen la cabeza así y no me dejan descansar. Fíjese cómo dice el verso 8. Nosotros cómo deberíamos ir a la cama literal. El verso 8. ¿Cómo dice?
En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir. Pero si no duermo en paz es porque no estoy confiado en Dios. Es porque no estoy viviendo confiado. ¿Por qué no vivo confiado? Porque cada vez que viene su consejo, no lo recibo, no medito en él. A la hora de acostarme, tendrían que venir, en vez de todos los problemas, todos los consejos de Dios. Para que me viniera la paz y yo pudiera dormir. Pero no solo en lo natural, porque dijimos que también esto tiene que ver con un mensaje espiritual, ¿sí? Las figuras de la noche es no tener claridad. La figura de una cama también es una figura de descanso, es una figura de intimidad y es una figura de multiplicación. En la cama es donde nosotros nos multiplicamos. Si yo no tengo ese descanso de Dios, nunca me multiplicaré espiritualmente como el Señor pretende que nos multipliquemos. ¿Quiere el Señor que su fe la pueda tener otro? ¿Quiere que el Señor, que usted se multiplique en otras personas que tengan no su fe, la fe que Él quiere que tengamos? Si nos multiplicamos mal. Le introduzco al otro mi fe, mis dudas, mis ¿cómo se dice? Mis inseguridades, mis temores. Le transmito al otro todo lo malo que yo tengo. Mientras que si yo estoy firme, mientras que si mi intimidad con el Señor, yo por no buscarle otro versículo, pero la Biblia dice que nosotros estamos en una misma cama con el Señor. Yo debería estar en una misma cama con el Señor como para estar tranquila, estar confiada y ahí poderme multiplicar. Si traigo otro al Señor, impartirle la misma confianza, ¿sí? Que no tenga temores, que no tenga inseguridades, que tenga la confianza que tiene que tener en Dios. Pero eso nos pasa cuando no meditamos, no hay paz en nosotros. Enseñar a meditar o enseñar a pensar lo enseñó el apóstol Pablo. Vamos a mirar, yo no sé si le he dado ese versículo de Filipenses. José, ¿sí se lo he dado? A ver. Fíjese, vamos a poner el verso 8. Fíjese el apóstol Pablo cómo le escribe acá a esta iglesia. Dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre y hay virtud alguna, sea algo digno de alabanza en esto. En esto pensad. En otras palabras, les enseña a pensar, ¿sí? Les enseña a pensar. Algo que tenemos que hacer en la iglesia es enseñar a pensar. ¿Por qué me tienen que enseñar a pensar? Porque vuestros pensamientos no son mis. Claro, si nosotros no pensamos como el Señor, ¿nos tiene que enseñar el Señor a pensar como Él? Vale, ¿y cómo lo va a hacer? Acá usa el apóstol Pablo. Y si no, usará al hombre, la mujer de turno, al siervo de turno, que presente su palabra, su pensamiento. Necesitamos cambiar la manera de pensar. Nosotros tenemos malos pensamientos para con otros o malos pensamientos de nuestra vida, de nuestras circunstancias. Y si bien nuestra circunstancia puede ser mala, nosotros lo que necesitamos es estar en paz para poder trabajar la circunstancia. Nos tienen que enseñar a pensar. En esto pensad, dice el apóstol Pablo, y después incluso dice cómo, lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz va a estar con ustedes. Entonces van a dormir en paz y van a poder meditar como Dios quiere que mediten. Esto es un ejercicio. Dejar de meditar por nuestra cuenta y meditar el consejo de Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto meditar en Él, en lo que Él nos ha dicho?
Fíjese, vamos a leer Salmo 19, 14. No, el 39, póngame primero. 39, 3. Salmo 39, 3. La idea de Dios que a mí me enseñen a pensar, por eso nos congrega para meditar, para que yo después siga meditando. Es un trabajo personal que tengo que hacer después de haber meditado en congregación. Fíjese, se enardeció mi corazón dentro de mí y en mi meditación se encendió fuego y así hablé. Según la meditación de mi corazón es lo que hablo. Fíjese lo que dice él, se enardeció mi corazón. Ahí podemos interpretar muchas cosas. ¿Qué fuego le entró en su meditación? Según el fuego que entre en nuestra meditación es lo que yo voy a hablar. Si nosotros necesitamos todos hablar una misma cosa, yo necesitaré cuidar qué fuego es el que entra en mi meditación, porque si no, eso es lo que hablo. Y eso es lo que hablo cuando enseño, pero eso es lo que hablo a veces cuando trato a los demás. Usted sabe que ahí se ve nuestro crecer, en cómo hablamos, cómo contestamos, ¿sí? Cómo sale de nuestra boca. Tal es en su corazón, tal es él. Tal es él. Ahora, la idea de que nosotros, la idea de Dios, nosotros que no nos quedemos tal como somos. Tal como soy, vengo. Tal como soy, Señor, vengo. Pero no puedo salir tal como soy. Vine tal como soy para que Él me cambiara y saliera tal como Él es. No será en un solo día, no será en una reunión, será en un proceso, pero el proceso dependerá de mi meditación. ¿Qué se enciende en mi meditación? ¿Qué fuego? Porque puede ser fuego de Dios o fuego del infierno. Lo dice Santiago, para no buscar tantos versículos se lo parafraseo. Dice el apóstol Santiago, de una misma boca, ¿sí? De una misma boca proceden cosas amargas o cosas dulces. ¿Cómo puede ser? De una misma boca. Es porque nosotros mezclamos fuegos allá adentro. Meditamos en lo que bien nos parece, no en lo que Dios quiere. Santiago agrega que dice que el ser humano ha inflamado la rueda de la creación, la ha inflamado con el fuego del infierno. Porque claro, habla lo que bien le parece. Y a veces porque habla mal. Pero aun cuando a veces cree que habla bien, lo ha inflamado igual. La creación toda gime aún esperando la manifestación de los hijos de Dios. Porque Santiago dice que está inflamada por el infierno. Porque hay mucha gente que se cree que está pensando bien, pero los pensamientos de los hombres no son los pensamientos de Dios. Pero no se da cuenta de que sus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y no se da cuenta y sigue inflamando la rueda de la creación con sus pensamientos, con el fuego que se enciende en su meditación. Por eso nosotros necesitamos saber en qué meditamos. Yo necesito meditar en lo que Dios me dice. Me tienen que enseñar a pensar y tengo que aprender a pensar y usar los consejos. Si no usamos los consejos perdemos muchísimo tiempo, muchísimo. A ver si pudiera ir más rápido, pero no puedo. A ver, vamos a irnos al Salmo 104. Santiago dice que de nuestra boca sale o agua amarga o agua dulce, ¿sí? Dice, no puede ser que de una misma boca salgan dos cosas distintas.
Y es porque a veces hablamos las cosas del Señor y otras veces la meditación de nuestro corazón. Dice el Salmo 104. Ese no es. 104:34. Ah, sí, ahí arriba. Dulce, estaba leyendo esto. Dulce será mi meditación en él y me regocijaré en Jehová. ¿Sí? Dulce. ¿Cómo tiene que ser? Dulce. Por eso es que necesito saber de qué se trata esta meditación dulce. ¿Sí? Vamos a mirar un par de versículos más. Ezequiel 3:3, vamos a tratar de ir rápido. Pero mi meditación tiene que ser dulce, para que lo que yo saque por la boca también sea dulce, ¿sí? Que no sea amargo, como dice Santiago. Una misma boca, dulce y amargo. Para yo sacar lo dulce, como le dijo Dios a Ezequiel, dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este. ¿De qué rollo se trataba? La palabra. Llena tu vientre de este rollo que yo te doy y lo comí y fue en mi boca dulce. Dulce, llénate tu boca de cosas dulces. ¿Qué estás meditando que tenés tanta amargura y que después sale por la boca? No te estás meditando en donde tenés que meditar. Vamos Salmo 119:103. Tengo que aprender a llenar mi boca o mi vientre de la palabra del Señor. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. ¿Sí? Entonces fíjese cómo cambiaría si yo estuviera llena de la palabra. Cambia mi meditación y cambia lo que hablo. Por eso el Señor dijo, por los frutos los conoceréis. Se nota cómo vamos creciendo o qué es lo que voy meditando. Pero no para que juzguemos, mira este por dónde va o mira este lo que medita, sino para que cambiemos. Si tal es el hombre en su corazón, tal es él, lo que queremos es cambiarle al tal. Si la idea es cambiar, lo que él quiere es cambiarnos para favorecernos. 19:10 del Salmo. Quiero que entienda de que nos llenemos el vientre de la palabra de Dios, que esté llena nuestra boca de algo dulce. No quiere decir que estemos llenos de lisonjas, diría la Escritura. Dígame un sinónimo de lisonja. Adulación, ¿sí? Que estemos adulando a los demás y que le estemos diciendo cosas bonitas para que yo esté llena de dulzura y endulce al otro, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor con su palabra? ¿Sí? Mire acá. Dice, deseables son más que el oro, ¿vale el oro? ¿Quién no quisiera estar lleno? Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y más dulce que la miel que destila del panal. ¿De qué habla? Verso 9. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Y los juicios, fíjese lo que dice, los juicios de Jehová son verdad, todo justo, deseable más que el oro y más dulce que la miel. Entonces que el Señor venga con juicio sobre mi vida tiene que ser dulce. No que Él me venga a decir, qué bien todo lo que haces, está perfecto, ve con Dios, yo te bendigo, anda por tus caminos y haz lo que bien te parece. ¡No! Lo más dulce que puede haber y que yo lo tendría que recibir es que Él direccionara mis caminos. Si yo tengo que reconocer que mis caminos no son sus caminos, ni mis pensamientos sus pensamientos. Pero eso me debería hacer dulce. Tanto nos molesta que Él nos direccione, que Él nos lleve a equilibrarnos, que Él traiga juicio sobre nuestra vida, o Él lo hace para mal. No, si sabe que nuestros caminos, ¿a dónde nos lleva? Dice, hay caminos que al hombre le parece perfecto, pero el fin es de muerte, no lleva a ningún lado. Aun cuando me parece que son bonitos, si Él vino para mostrarme el camino, porque yo no sé lo que es bueno. Él viene para enseñarme a pensar, porque el hombre no sabe pensar.
Y de hecho, porque ha pensado mal, ha encendido la rueda de la creación y el mundo entero se está quemando. Justamente porque no ha habido el pensamiento de Dios. Necesitamos cambiar nuestros pensamientos y es lo que Dios quiere, porque nos quiere llevar a más. No solo a nosotros. Quiere que sus juicios, que son verdad en nuestras vidas, se apliquen. Es su justicia, no mi justicia, ¿sí? Y esto lo tenemos que llevar a cabo. Quiero que me lleve a Ageo. Vamos a mirar 2 versículos de Ageo para ya terminar. El aprender a meditar. Fíjese que dijimos que necesitamos el conocimiento de Dios porque lo que necesitamos es alcanzar la edificación del cuerpo de Cristo. Y acá encontramos una edificación también. Dice, ahora pues meditad en vuestro corazón. Desde este día en adelante, antes de que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Estaban por edificar el templo de Jehová. Hoy en día el cuerpo de Cristo, edificar la iglesia, antes de poner piedra sobre piedra. Usted sabe que Pedro dice que nosotros somos piedras vivas. Piedras vivas donde vamos a edificarnos unos con otros, donde tenemos que armar esa unidad. Es como si levantáramos un templo o que si levantáramos un cuerpo, unidos unos con otros. Pero dice, ahora, pues meditad en vuestro corazón desde este día, antes de que pongan piedra sobre piedra. El aprender a meditar. Antes quizás el Señor nunca nos demandó que nosotros meditáramos como Él medita. Cuando somos chiquitos, el Señor nos deja que nosotros meditemos como queramos, que nosotros tengamos la fe en lo que queramos. Usted sabe que según la fe que nosotros tenemos en lo que le pedimos, la Biblia dice que según la fe que nosotros tenemos es la relación que tenemos con Dios y lo que pedimos. Y eso es lo que hemos vivido. Cada uno de nosotros ha tenido una relación con Dios y cada uno de nosotros tiene un testimonio. Y que uno puede decir, yo por la fe le pedí al Señor esto, aquello y esto otro y el Señor me lo dio. Y por la fe yo en mi comunión con Dios tengo esto, aquello y una serie de cosas y todos tienen que ver con una fe. Una fe que tuvimos con el Señor en alguna oportunidad. Pero a la hora de edificar lo que el Señor pretende que edifiquemos, a la hora de unificar el cuerpo de Cristo, a la hora que nos quiere traer y armar lo que Él quiere armar, piedra sobre piedra, necesitamos unificarnos en la fe y en el conocimiento. Antes creíamos cada uno lo que bien nos parecía, conocíamos hasta donde queríamos conocer, pero no nos interesaba más y no hacía falta más. Pero para poder edificar el cuerpo como el Señor quiere, tienen que estar las piedras sobre piedras, teniendo una misma fe y un mismo conocimiento. Para edificar el cuerpo de Cristo. Una fe y un conocimiento. El del Hijo, porque lo que vamos a armar es al Hijo. Necesitamos la fe del Hijo, no la fe de fulano, no el conocimiento de sultano y mengano. Usted podrá encontrar conocimiento y mucho conocimiento en un montón de libros, pero acá necesitamos el conocimiento del Hijo. El conocimiento del Hijo solamente se encuentra en la Escritura y que nosotros la alcancemos meditando. Una de las cosas que necesitamos, subráyelo, es meditar en nuestro corazón. La Biblia nos ha traído algunos misterios, dice la Escritura, misterios que en otros tiempos no se conocía como esto que estamos hablando, de que necesitamos tener una misma fe y un mismo conocimiento. Antes cada uno creía lo que quería.
Pero antes de que venga el Señor Jesús necesitamos recobrar una misma fe y un mismo conocimiento. Necesitamos esperarlo como un cuerpo. Y la Biblia dice que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, pero no subió al corazón de hombre. Son tres cosas. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió a corazón de hombre. Las cosas que no hemos visto me las pueden mostrar por la palabra. De hecho, Pablo lo mostró a los filipenses. Cosa que oído no yo también me la pueden hacer oír otros. Pero ¿quién me lo subirá al corazón? Al corazón es un trabajo que lo tenemos que hacer nosotros. Podemos escuchar muchas cosas, podemos hacer que nos muestren muchas cosas, pero necesito que suba a mi corazón. Para eso necesitaré meditarlo en mi corazón. Todo lo que me muestran, todo lo que me dicen, lo tengo que meditar. Si no, nunca subirá a nuestro corazón. Todas las cosas ocultas quedarán en que las vi, las oí, pero no las viví. Ni se las hice vivir a otro. Meditad en vuestro corazón. Verso 18. Meditad pues en vuestro, desde este día en adelante, ¿sí? Lo vuelve a repetir. Desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad en vuestro corazón. 2 veces. Desde el día en que se echó el cimiento. No voy a entrar en el cimiento porque se nos va a hacer tarde, pero quiero que mediten en el cimiento. Porque dice que nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo, ¿sí? Nadie puede poner otro cimiento que no sea Cristo. Pero Jesús dijo, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Y la roca con la cual Jesús dijo que iba a edificar la iglesia fue cuando Pedro le hizo un reconocimiento a él. Tú eres el Hijo de Dios. Eso fue un reconocimiento que Pedro le hizo a él. Tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, no te lo reveló ninguna carne ni ninguna sangre. Te lo reveló mi Padre. Lo recibiste por revelación. Y sobre esta roca, sobre esta revelación, yo voy a edificar la iglesia. La revelación que me da el Padre. No porque alguien me la hizo escuchar, ni alguien me la hizo oír. Esa es una parte. Los que nos paramos a decirle a usted una palabra, o aquellos que me la dan a mí, tienen una parte en todo esto. El de revelarme lo que ellos ven, revelarles lo que ellos escuchan. Pero hay una parte que me corresponde a mí y a Dios. Que Él me lo revele a mi corazón. Me lo revela a mi corazón cuando yo medito en esto. Alguien me lo puede mostrar, alguien me lo puede hacer oír. Me muestra lo oculto, lo que yo no vi. Pero el Señor Jesús dijo, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Él es el fundamento. Él es un cimiento donde está edificada la iglesia. Pero la roca es la revelación. No la revelación solamente que me traen aquí, la revelación que da el Padre que está en los cielos. Y eso lo hace en la meditación de nuestro corazón. Necesitamos meditar para edificar la iglesia. Y necesitamos meditar. Póngame el Salmo 119 y ahora terminamos. Porque lo que falta necesito que usted lo medite. Meditar es importante. En la meditación se ve el crecimiento que vamos teniendo. Fíjese cómo dice este salmo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mí. Fíjese el salmista.
entender más que el que me enseñó. El Señor Jesús dijo, el discípulo nunca será mayor que el maestro, para que quedemos ubicados en quién es el que me enseñó y la posición que tiene el que me enseñó cuando nosotros vamos edificando el templo. Pero que mi meditación me lleve a aprender más, eso tiene que ser sí o sí. ¿Sabe por qué no sabemos más que nuestros enseñadores? Pero la idea del Señor era que fuéramos de gloria. ¿Tengo que saber más que mis enseñadores? ¿Por qué no sé más que mis enseñadores? Dígalo para que se convenza. Porque no medito, porque ante lo que me enseñaron yo tenía que meditar y Dios se iba a aparecer allí y me iba a enseñar más y me iba a mostrar más y me mostraron hasta acá, después Él me iba a mostrar allá y más allá y después eso yo se lo enseñaba a otro y a ese otro le iba a enseñar más allá. Eso es lo que tenía que crecer. Pero si no meditamos, siempre el que está delante siempre sabrá más que yo y siempre lo necesitaré a ese, pero no era la idea de Dios. Y eso no quiere decir, vuelvo a repetir, que seamos mayor que el maestro. Ya el Señor puso a los suyos, ya los ubicó en un lugar. Incluso fíjese que el Señor Jesús se puso como ejemplo. Él dijo, ustedes mayores cosas que yo, pero nunca seremos mayor que Él. Una cosa es que hagamos mayores cosas que seamos mayor que. Eso es ubicarnos en la edificación de quién es la piedra que está bajo mío, sobre quién estoy y sobre qué voy a edificar. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! Porque ahí no detenemos la edificación. Si la idea del Señor es que nosotros sigamos edificando, no que nos detengamos. Póngame el verso 97. Fíjese cómo dice este. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día. ¿Es ella? ¿O medita solamente en la noche? Todo el día. Su meditación, todo el día. Pero hay algo que lo inspira al salmista. ¿Y qué es lo que lo inspira? ¿Cuánto amo? ¿Cuánto amo tu palabra? ¿Cuánto la amo? ¿Sabe que nosotros decimos amar al Señor Jesús? Y Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Yo no puedo decir que lo amo al Señor y no amo su palabra. Es más, porque Juan dice que Él era el verbo. Él es la palabra. En el principio Él era el verbo y el verbo estaba con Dios. Él era la palabra. Él era la palabra. Si yo no amo la palabra, no puedo decir que lo amo a Él si a Él no lo veo. Yo conozco una historia de Él, pero no lo conozco a Él. Lo conozco a Él cuando conozco la palabra. Cuando yo amo la palabra, yo medito en la palabra. Y no solo medito en la noche, medito y tome el día como aún teniendo claridad, porque a veces las personas se creen que ya lo saben todo, ya no quieren meditar más, ya no van más a la Biblia, total, ya sé mucho. ¿Para qué voy a ir a meditar más si ya sé un montón? Necesitamos meditar para poder entender más que mis enseñadores. Los hombres a veces nos ponemos un techo, un límite. Y la idea del Señor es que no nos pongamos, aprendamos siempre más. Y Él quiere mostrarnos, Él quiere revelarlo. Todas las cosas ocultas Él las revelará, pero para que Él me las revele, yo tengo que estar meditando en lo que Él me enseñó. Mi conciencia me seguirá enseñando, pero ¿qué es lo que me enseña? Eso pregúnteselo. ¿Qué es lo que me enseña? Mi conciencia. A cosas gloriosas nos quería llevar el Señor. A mayores cosas nos quería llevar el Señor. No solo a solucionar mi problema. Porque
para el Señor Jesús vivir en el sistema no fue un problema. Yo lo vencí, dice. Y nosotros necesitamos vencer todos los estorbos y todas las problemáticas nuestras, pero aparte edificar el cuerpo. Yo quiero que oremos por esto. Quiero que oremos porque hay muchos problemas que tenemos y muchos problemas que vendrán. ¿Sí? Estamos en un mundo donde nos avasalla. Pero yo no quiero que usted se quede sin dormir, literalmente. Literalmente. Hay personas que no descansan y personas que no duermen porque no están confiadas. La palabra siempre ha venido de antemano para traernos confianza, para que podamos dormir confiados, para que yo pueda seguir meditando en aquellas cosas que Él me dijo. No deje que le hable su conciencia, calle la conciencia. Vamos a orar. Yo quiero que incline su cabeza y pueda escuchar esta palabra, primeramente para usted y después como cuerpo. Te bendecimos, oh Dios. Señor, bendecimos como decía el salmista, porque me aconsejas. Señor, te damos gracias porque tú, Señor, nos congregas para meditar. Gracias por tu palabra. Gracias por los juicios que trae tu palabra. Gracias, Señor, porque tú al que amas, corriges. Tú al que amas, le enseñas. ¿Qué padre no enseña a su hijo? Señor, muchas veces tu palabra nos lleva a corregirnos, pero es por amor. Pero nosotros también por amor, oh Dios, por amor a ti, por amor a tu palabra, por amor a tu consejo. También, Señor, no solo queremos meditar en lo que tú dices acá. Queremos llevarnos, Señor, la meditación para poder aprender a escucharte, para aprender a callar mi propia voz y dejarte hablar a ti. Reconocemos, oh Dios, que mis pensamientos no son los tuyos y que tampoco mis caminos son los tuyos. Hoy meditamos, Señor, como decía en Habacuc, antes de poner piedra sobre piedra, antes de querer ser parte de la edificación de tu iglesia, donde tenemos que tener una misma fe y un mismo conocimiento. Antes de eso, Señor, yo he andado en mi fe y he tenido mi propio conocimiento de ti. Pero ahora me quieres llevar a la tuya y me predispongo, antes de ser una piedra gloriosa de la edificación, quiero meditar en todo lo que tú has dicho. Quiero, Señor, dar crédito a lo que tú dices. Quiero darle permiso a que tu meditación cambie mi vida, cambie mi forma de pensar y traiga descanso, reposo a mi vida. Y me dé la oportunidad de poder multiplicarme en otros con una fe distinta, con una certeza distinta, con una convicción distinta, con una seguridad distinta, porque mis pensamientos han cambiado, porque puedo pensar como pensaba el apóstol Pablo, para que la paz de Dios esté conmigo. Señor, gracias por lo que tú quieres hacer en nuestras vidas,
aquello que insistirás una y otra vez hasta lograrlo. Gracias porque esto me da la maravillosa oportunidad, no solo que pueda favorecer mi vida personal, mi casa, mi entorno, mi iglesia, sino el glorioso beneficio de conocer aún más que mis enseñadores. Y esto no solo para ser más que nadie, sino para seguir edificando tu glorioso templo. Usa nuestras vidas, Señor. Señor, en esta meditación nuestra no queremos mirarnos por nosotros mismos. Queremos rechazar ese pensamiento que está diciendo, esto no es para vos. Quiero sacar ese pensamiento que me dice, tú no estás entre ellos. Quiero pensar como tú. Quiero darle lugar a tu pensamiento y seguir meditando todo el día, todo el tiempo, ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación, ante cualquier otro pensamiento, poder pensar en los tuyos. Gracias por la edificación que tú harás y que nosotros seremos una parte gloriosa. En el nombre precioso de Jesús. Para tu gloria, Señor. Para tu gloria. Amén. Amén. Fuerte el aplauso al Señor.